eligieron esta profesión, ¿sí? Así que feliz día también para ustedes. ¿Qué tal Carla, Carolina, Janina? ¿Cómo están? Denise, ¿están por Hola, ahí? Hola, muy bien, bien, por todo suerte. bien. Feliz día también para todos. Feliz día. Feliz día para todos. Miren, a propósito de feliz día, y antes de decir ninguna otra cosa, porque yo siempre tengo presente que tengo muchas lecturas que podría decir, no sé, favoritas, por decir una palabra. Una de ellas es la que en algún momento compartí con ustedes. ¿Se acuerdan de Hugo Torres Salazar? Que hablaba del docente como un comunicador social que obviamente tiene que estar inserto en el contexto de la sociedad en la que vive, tiene que corresponder a su tiempo. Entonces yo a veces tengo esa sensación de decir, caramba, ¿qué pensarán mis estudiantes? Porque en mis clases yo no hago como hacen otros docentes que se animan a hablar de política, ¿no? Concretamente de lo que todos entendemos así, abuelo de pájaro, por hablar de política, que no es lo mismo que hablar de ideología. Entonces yo suelo abstenerme de esos temas porque es muy fácil en la sociedad argentina caer en el tema de blanco-negro, Boca River, Perón o Balbín, ¿no? Entonces, eso, y acostúmbrense a esto, en lo que es el aula y en lo que es la relación didáctica, no solo que no está bueno, sino que no está bien, no es correcto, no es moralmente correcto influenciar a los estudiantes con la propia opinión, ¿no? Con la propia opinión, sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. No hay nada más autoritario que eso. Eso no quiere decir que uno no tenga esa opinión y que uno no esté consciente de, por lo menos en nuestro momento, en nuestro país, sabemos que es una situación complicada. Pero ¿saben qué? Una vez llego al aula, era creo que un tercer año, no me acuerdo qué materia daba ahí, siempre di materias correspondientes a las ciencias sociales, ¿no? No me acuerdo qué materia daba, y un chiquilín viene y me dice, profe, le traje algo. Y saca de su mochila de esos tubos donde se llevan los títulos, ¿vieron esos tubos negros así? Y saca de ahí un diario que se veía muy viejo. Y me dice, profe, se lo robé a mi abuelo solo para mostrárselo a usted. Y era un ejemplar, ni más ni menos que la primera edición del diario Clarín. Yo casi me muero de la emoción. El nene dijo, se lo robé a mi abuelo lo tiene guardado como uno de sus tesoros, y él, fíjense, pobrecito, para traérmelo a mí, se lo sacó momentáneamente a su abuelo. Y le digo, mira, te pido, ¿me lo prestás para hacerle una copia? Y el nene me dijo que sí. Yo digo, qué mala que soy, ¿cómo lo voy a poner en esa complicación? Espero que los abuelos no lo vaya a buscar. Entonces me lo prestó, le saqué una copia, se lo devolví obviamente, y cuando lo leí, décadas, no sé cuántas, 6 décadas, 7 décadas, cuando lo leí, chicos, parecía, excepto por las propagandas, por los anuncios, exactamente lo mismo que ahora. Yo les puedo asegurar que si uno veía fuera de lo que era la antigüedad del diario y de las propagandas visuales, si uno lo leía, yo les puedo asegurar que uno parecía que estaba leyendo el diario de la mañana. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto que ahora nos toca vivir, tanto como país, tanto como sociedad, tanto como sociedad planetaria, ¿no? Son cosas que ya pasaron otras veces y la humanidad tiene una gran capacidad de adaptarse a los cambios, a las situaciones, no obviamente sin sufrimiento, pero lo que yo digo, caramba, no está pasando nada que ya no haya pasado muchas otras veces.
Y entonces no sé hasta qué punto tiene sentido a veces uno renegar tanto y amargarse tanto, ya sea por formar parte de un bando o del otro. A mí hablar de política me gusta mucho sin caer en el discurso ideológico, ¿no? Que es lo que fácilmente pasa y uno termina quedándose con su propia opinión, porque muchas veces uno me cuenta de sí mismo, algunos de ustedes la otra vez, alguien me llamó y me contaba que había perdido amigos y familiares por hablar de la cosa política, porque uno enseguida cae blanco-negro, Boca River, esto y lo otro, ¿sí? Y bueno, no sé si todas las sociedades son así, pero los argentinos somos así, fanáticos en algún punto, fanáticos por no decir ignorantes, ¿no? Como sociedad, ¿no? El fanatismo de lo que sea es, de alguna manera, cerrarse, ¿sí? Las puertas del conocimiento, achicarse el mundo. Entonces, bueno, yo no soy fanática de nada más que de la vida, ¿no? Pero bueno, eso les quería decir por si estaban inquietos con todo lo que pasa ahora en la tele, eh, por todos los mensajes que uno recibe, incluso las bromas que se hacen al respecto. Bueno, no son cosas que sean realmente nuevas, ni siquiera la pandemia lo es, porque ya hubo en otros tiempos. Lo que sí es nuevo, cómo todas las cosas se combinan y en ese sentido, bueno, en cada crisis y en cada contexto hay una oportunidad de aprender algo. Lo tenemos que ver así, ¿sí? Lo tenemos que ver de esa manera y es posible, aunque parezca de momento que no, o aunque uno se deje influenciar, hablar de lo que tenemos que hablar, en este caso, ¿sí? De conocimientos, de ciencias, de didáctica, de educación, sin caer en la cosa ideológica, en el Boca River, en esto está bien porque lo dijo fulano, en esto está mal porque lo dijo fulano. Las cosas buenas son buenas independientemente que las propongan, quien las proponga, y las cosas malas pueden llegar a ser malas independientemente de quien las proponga también. Y eso es de lo que nosotros tenemos que despegarnos de los discursos ideológicos de cualquier bandera para poder pensar con independencia de cualquier idea, de cualquier teoría, con la capacidad de ser críticos y autocríticos, y eso es lo que nos va a proponer hoy Villalobos, independientemente de cualquier libro, de cualquier postura, por autorizada que parezca, ¿sí? Por autorizada que parezca. Nosotros, en tanto docentes y en comunicadores sociales que somos, no tenemos que ser, como dice, uy, no me acuerdo cómo se llamaba el autor, siempre me los confundo, si Gramsci u otro, no tenemos que ser orgánicos, ¿no? Intelectuales orgánicos que reproduzcan en su discurso una determinada ideología cualquiera. Eso es triste, ¿sí? Porque, como siempre digo, se achica el propio mundo, se achica la propia visión y por tanto entonces también le ofrecemos una cantidad reducida de cuestiones a nuestros estudiantes, ¿sí? Y eso no debería pasar. Bien, como siempre hablando yo primero, gran defecto que tengo, hoy van a hablar ustedes un poquito y la clase que viene más todavía. Estuve viendo algunas cosas, repensando algunas cosas. Quiero que vean esto, que de todas las cosas que he visto en el celu hoy, en todos los grupos de WhatsApp, esta es la que rescaté. Y quiero que ustedes me digan qué sienten, y no sé si en el grupo de ustedes nos la mandaron también, cuando la ven, ¿no?